buenas noches, bienvenidos a Daños Colaterales, un programa más donde vamos a contar, por supuesto, como siempre, los casos policiales y de falsas denuncias de la provincia de Tucumán a nivel nacional y del mundo también. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Cari? ¿Qué tal todos en casa? Bueno, bienvenidos a Daños Colaterales. Una noche más con todos ustedes. Bueno, contarles que se pueden comunicar con Daños Colaterales también al 3812-454845. También en nuestras redes sociales estamos en Daños Colaterales en Instagram y en Facebook. Y como decía Cari recién, un programa más y casos policiales nuevamente. Exactamente, un caso policial y vamos a arrancar justamente con esto. Vamos a hacer referencia a algo que ha pasado aquí en la provincia de Tucumán hace muy poco tiempo. Lo vamos a conocer en detalles a través de este informe. Estamos hablando de lo que pasó con el joven José Luis Gasco. Aquí se lo presentamos. El 24 de marzo, entre las 5 y las 6 de la mañana, Luis Gómez Gascó, de 40 años, estaba trabajando como guardia de seguridad en un drugstore 24 horas, ubicado en la esquina de Avenida Ejército del Norte y México. En ese momento, dos hombres descendieron de un vehículo y mientras uno de ellos compraba, su acompañante, identificado como Sergio Gabriel Manca, le propinó un golpe de puño a Gómez Gascó, provocando que cayera fuertemente al piso. La víctima fue asistida por vecinos de la zona y lo trasladaron hacia el Hospital Padilla. El hombre quedó internado en grave estado debido a los politraumatismos que presentaba. Según indicaron en la Fiscalía de Atentados contra las Personas, la víctima sufrió traumatismo encéfalo-craneano grave, fractura de cráneo y hemorragia subaracnoidea y también neumoencefálica. Debido a sus heridas, permaneció 22 días en el nosocomio y finalmente falleció. El 28 de marzo, Manca fue detenido por la División de Delitos contra las Personas, acusado por el delito de lesiones graves y sometido a 20 días de prisión preventiva. Debido al fallecimiento de la víctima, el auxiliar José Fernando Isa reformuló los cargos contra Manca, lo imputó como autor del delito de homicidio preterintencional y solicitó que continúe bajo preventiva por 15 días más. El abogado defensor, Patricio Juárez, se opuso a la medida y en cambio propuso que Manca esté bajo arresto domiciliario con rondas periódicas o consigna policial y ofreció una caución valuada en $1.000.000. Finalmente, el juez Fernando Sotoli hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal. El caso será investigado por la Fiscalía de Homicidios número 1, dirigida por Ignacio López Bustos. Pero el calvario para la familia de Luis no termina allí. Luego del hecho, el dueño del drugstore habría declarado ante los oficiales de la Comisaría Sexta que Gómez no trabajaba en su negocio, sino que era una persona con problemas de salud mental que frecuentaba diariamente el local. La familia de la víctima desmintió dicha versión. Gabriela, hermana de Luis, en comunicación con Daños Colaterales, informó que el joven trabajaba en el lugar como seguridad, haciendo un reemplazo por 3 semanas. La familia repudió lo manifestado por el dueño del drugstore por el tremendo daño que había provocado. Las hermanas de la víctima también desmintieron que Luis tenga algún tipo de discapacidad mental. Era un chico totalmente normal y saludable, aseguraron. Por su parte, el acusado en su declaración aseguró que solo lo golpeó para alejarlo del lugar pensando que era un asaltante y que el golpe no fue con intención de provocarle la muerte. Familiares y amigos de Luis Gómez Gascó piden justicia y que el detenido Sergio Gabriel sea acusado y condenado por homicidio, además de una pena ejemplar. De hecho, ocurrido, como decía el informe, el 24 de marzo a la madrugada, ¿no? Esta piña que le propinó este comprador que llegó a este drugstore y él se le acercó, no sabemos a decirle qué o a comentarle qué a la persona esta que estaba comprando y es ahí donde le propina esta piña que él lo hace, lo tira y es donde ahí él dice, ¿no? La autopsia y todo lo que pasó en ese momento. Él se broncoaspira, estuvo broncoaspirándose durante 1 hora y media. Hubo una demora ahí en la llegada de los servicios de salud, hubo una falta de asistencia también, que es lo que había planteado la familia en el momento en que recibe el golpe y cae directamente en el piso. Prácticamente horas después había recibido la asistencia médica, de las personas que transitaban por el lugar y también lo que le había llamado la atención a la familia, que es como se ven imágenes, la persona que lo golpea y su acompañante siguen comprando en el drugstore. En el drugstore lo siguen atendiendo como si nada hubiera pasado, detrás de la reja están las empleadas donde siguen, digamos, con la venta como si nada hubiera pasado y ahí en las imágenes se ve también cómo es asistido por vecinos del lugar, ¿no? Y más allá que el empleador haya negado, ¿no? Que este chico
no era empleado del lugar, sino una persona que hacía un tiempo que estaba ahí, que iba de vez en cuando, que transitaba por la zona, ¿no? ¿Cómo no haberlo ayudado, auxiliado, haber pedido de pronto una ambulancia que llegue? Porque eso es una cuestión de ser humano, no importa si trabaja o no para el kiosco, el drugstore, sino que es una cuestión humana y lo vamos a presentar al doctor Lescano. ¿Cómo le va, doctor Ariel? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ana, buenas noches, Karina. Sí, caso complejo y un caso más de todos los que tenemos en nuestra provincia, con distintos elementos para analizar. Doctor, nosotros hablando del caso y de lo que es específicamente la audiencia donde determina un homicidio preterintencional. ¿Qué es lo que significa esto? Sería la diferencia con el homicidio, que es lo que está pidiendo la familia de Luis. Sí, esta causa comienza con una carátula provisoria que era lesiones gravísimas. Sí. Esta persona estuvo internada durante muchísimo tiempo hasta que finalmente fallece. Como consecuencia de eso, se cambia la carátula y queda como homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional es cuando una persona con la intención de cometer un daño trata de cometer un daño, una lesión, pero sin embargo se produce la muerte. Claro. Esto está tipificado en el Código Penal y es un homicidio preterintencional que tiene una pena de 1 a 6 años. Doctor, esto se asimila mucho al caso que pasó con el playero en Buenos Aires, donde este grupo de chicos, donde el chico de 17 años le propina también una piña y el señor hasta el día de hoy no sigue internado. ¿Es parecido el caso? ¿Están en la misma situación? Sí, son casos similares, muy parecidos, donde este hecho que justamente vos, Ana, estás contando sucedió en Buenos Aires, que era el tema de las lesiones que se le provocan a un playero en el barrio de Montserrat. En este caso, la diferencia que en este caso concreto es que era un menor de edad que se lo condenó, pero en realidad cuando se lo condena a un menor de edad es para ver si es responsable penalmente o no. Después se verá en otro juicio de cesura si se le dará alguna pena o no. En este caso sí, se lo consideró que es responsable penalmente porque él ocasionó. La diferencia que esta persona en el playero sigue estando con vida, pero sigue estando internado, que es lo que más llama la atención. En este caso no, en este caso falleció esta persona y como consecuencia de esa, por eso se está investigando y se cambió la carátula. Doctor, volviendo al caso de Luis, esta situación de la primera imputación o de la imputación actual que tiene justamente al haber fallecido Luis, ¿puede llevar a un arreglo o a una propuesta de arreglo con la familia? Que eso es también lo que estaban cuestionando las hermanas específicamente de Luis. Sí, esto tiene una escala penal que va desde 1 año a 6 años, razón por la cual muchas veces se solicita un juicio penal abreviado, que vendría a ser un acuerdo que hay sobre la pena que se le va a dar. Y digo que teniendo en cuenta la escala penal, porque si se solicita o se acuerda una pena de menos de 3 años, estamos en presencia de una persona que va a cumplir una condena, pero condicional, no va a ser una condena efectiva. ¿Qué quiero decir esto? Concretamente, que queda en libertad. Y es ahí donde viene la crítica de la familia de que estaban enojados por la carátula del caso. La carátula es homicidio preterintencional. El doctor Bustos, como lo decía en el informe, el que va a investigar, estamos en los primeros elementos. Se puede haber otra figura, todo dependerá de la querella y de la fiscalía también, si hay una omisión de prestar auxilio a esta persona, un abandono de persona, de la misma persona que lo puso en la situación o de otras personas que tomaron conocimiento, porque este caso concreto lo que falló un poco es la asistencia en la salud desde un primer momento, que si hubiese habido una asistencia en la salud de un primer momento, creo que estaríamos hablando de lesiones y no del desenlace fatal que tuvo este caso. Doctor, ¿qué pasa si cambia la carátula como pide la familia y esta persona es imputada y condenada por homicidio? ¿Cuál sería la pena si esta figura cambia? El homicidio tiene otra escala penal distinta y es una escala penal de 8 a 25 años. Hay razón, eso se va a determinar después en el debate oral si se lo condena y si se llega con una calificación de homicidio simple en este caso, y si se lo condena de 8 a 25 años es que tiene el tribunal para dar una escala penal.
Sí, hablaba recién, doctor, sobre esto de haberse demorado la atención en la salud de José Luis Gasco. Por eso está acá el doctor Martín Páez, él es neurólogo y nos viene a hablar sobre el caso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Daños Buenas noches, Ana. Bienvenido. Buenas noches, doctor. Un placer estar aquí con ustedes. Bien. Bueno, doctor, nosotros veíamos ahí en las imágenes, seguramente usted puede conocer o tomar conocimiento de acuerdo a las lesiones que se ha comentado ha tenido este joven, ya sea por el golpe o cuando cae al piso. ¿Cómo se puede analizar estas lesiones graves y el hecho de la demora que ha tenido en la asistencia médica, que puede haber sido determinante o no para la situación, ¿no? Bien, como muy bien decía el informe, esto nosotros lo englobamos como un traumatismo cráneoencefálico. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Es una lesión o un daño que se produce en el sistema nervioso central. Puede ser cerebro o también puede ser médula espinal. Bien. Y esto se produce ¿por qué? Porque hay un movimiento brusco de la cabeza y esto va a traer aparejado obviamente consecuencias, síntomas como pueden ser la pérdida de conciencia. En términos simples, esto significa que cuando hay algún trauma, la cabeza acelera y desacelera. Entonces el cerebro rebota sobre la superficie que tiene el hueso y esto lastima la célula, es decir, las neuronas, o puede romper vasos sanguíneos y ahí, por supuesto, es donde vienen todos esos síntomas, ¿no? Y a raíz de este golpe es donde él está broncoaspirándose así mucho tiempo. ¿Se puede estar 1 hora y media broncoaspirándose así? Claro, lo primero que nosotros tenemos que determinar, porque no sé el tiempo en el cual llegó Claro. la asistencia. Aproximadamente 1 hora y media. Claro, pero siempre es importante tener en cuenta que cuanto más tarde el periodo ese en que el paciente sufre un traumatismo de cráneo, que puede ser por agresión, como en este caso violencia, o un accidente automovilístico, que nosotros vemos mucho acá en Argentina, puede ser accidente de auto o accidente de moto sin casco, y siempre teniendo en cuenta la magnitud del trauma ese. Si un paciente pierde la conciencia, el periodo ese prehospitalario que nosotros llamamos, desde que el paciente tiene el accidente hasta que llega al hospital, eso obviamente es lo que nosotros llamamos hora de oro. Exacto. Es muy importante ese periodo porque hay que asegurar la vía aérea, Claro. hay que entender que el paciente no solo puede tener una lesión en el cerebro, sino en la médula espinal, y todo eso va obviamente aumentando la gravedad, ¿no? Porque ahí vemos en el video que está la caída, ¿no? El momento del golpe y la caída, y después fotografías donde él está sentado o semisentado, asistido por personas que obviamente no son profesionales médicos, que en la desesperación, porque él se broncoaspiraba, como comentaba Ana, hacen esta maniobra, pero esto podría haber provocado también algún daño. Exactamente, ante el primer impacto aparentemente cae pesadamente al piso, ya pierde la conciencia, en algún momento la recupera porque muchas veces, según la magnitud del trauma, la primera manifestación es pérdida de conciencia, es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro. Claro. Entonces, evidentemente el paciente después se reincorpora y más tarde vienen todos los efectos, las consecuencias del trauma. Claro. Ustedes nombraban una hemorragia subaracnoidea. Eso básicamente es la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Eso irrita y puede llevar después también a la pérdida de conciencia. Hablaban de algo que se llama neumoencéfalo. Sí. Neumo significa aire dentro del cerebro, por así decirlo. Debe haber habido alguna fractura para que entre ese aire. Otra cosa que nombraban, bueno, no me acuerdo, pero había otro daño que habían hecho referencia. Doctor, le voy a preguntar sobre 2 situaciones en caso de golpe. Por lo general, cuando los niñitos se caen o se golpean, los doctores recomiendan que no duerman cierta cantidad de horas. Bueno, por ahí estos golpes son leves. Y en el caso de que ocurra un accidente y vos estás en la calle, sucede un golpe, un accidente automovilístico o de moto y no llega la ambulancia. En el primer caso, lo del niñito, ¿qué se hace? Y en el segundo caso, esto, ¿no?, de tener ya a alguien herido, mal herido, ¿cómo me tengo que manejar hasta que llegue la ambulancia? Está perfecto. Bueno, hablábamos de la magnitud del trauma. No es lo mismo caerse desde una propia altura, yo vengo caminando, me tropiezo y me caigo, que venir a una cierta velocidad en el auto o caerme desde la moto sin casco, ¿no? Es decir, hay que tener muy en cuenta eso. La caída de un niño, por ejemplo, es importante que si no es de una caída de altura de 2 metros, 3 metros, 1 metro, dependiendo de la altura,
siempre es importante acudir a una guardia, siempre, siempre. Desde ahí se va a tener un control. ¿Cuál es el control de los niños? Que obviamente siga siendo una vida normal, un chico conectado, claro. ¿sí? Que no tenga vómitos, que no tenga una disminución en su estado de conciencia. Y en los casos ya mucho más graves, como son caídas de moto, ya se aconseja siempre internar para profundizar estudios. Claro, pero como... no tocarlo, digamos, o sea, eso es lo que voy estando, que a veces lo sientan, claro, lo ponen contra el cordón, claro, lo estando, mueven. En el caso, por ejemplo, de esta persona que está caída acá, es importante no moverlo porque puede haber una lesión en la médula espinal y nosotros, por ayudar, podemos agravar el cuadro. Que es lo que se ve en la fotografía, que está en otra posición, apoyado sobre una reja, que es la foto que estamos viendo en estos momentos, asistido por una persona que obviamente, como decimos, no es un personal médico todavía. Después se ve llegar al personal médico que lo encuentra en esta posición ya cuando lo asiste la gente que pasaba por el lugar. Exactamente, sí. Lo ideal sería nosotros inmediatamente ponernos en contacto con urgencia y hasta que llega la urgencia tratar de alguna manera de sostenerle firme la cabeza a estos pacientes. Claro, porque se ve en los accidentes de moto, viste, Cari, que los mueven hacia los cordones de la calle y los sientan para asistir o darle agua, o la gente se empieza a acercar y a verlo. Ese movimiento, por ayudar, puede ser peor que el propio traumatismo. ¿Sí? Seguro Entonces, que siempre es importante asegurar también la columna cervical, ¿no? Claro, bueno, supongo que usted considera también que la opinión de un especialista médico, en este caso seguro, en caso de darse específicamente un juicio oral y público contra esta persona, va a ser determinante también, ¿no? Una explicación respecto de las consecuencias que puede haber provocado este golpe o la caída a partir del golpe. Sí, por supuesto que sí. Como le explicaba, si todo movimiento de aceleración y desaceleración, ya sea por el propio golpe o por la caída, puede haber provocado todas las lesiones que ustedes nombraban, ¿no? Bueno, es que ahí es donde la familia dice, Cari, ¿no? Que hay que debería haber varios imputados en este caso, no solo el que propinó la piña, sino también el que no asistió, la gente que estuvo en el kiosco y llegó comprando y no lo auxilió inmediatamente, los mismos empleados, el empleador, bueno, todo esto tiene que ver, o sea, con la muerte de él, ¿no, doctor? O sea, todo este tiempo. Claro, por supuesto, o sea, lo más importante ahí, como yo les nombraba, es el momento desde que tiene el trauma hasta la llegada por ahí. En ese momento, el que nosotros nos parece fundamental porque el cerebro en pacientes que pierden la conciencia puede haber algo que se llama hipoxia, puede dejar de llegar oxígeno al cerebro. Y provocar isquemias, infartos, ¿no? Exacto, perfecto, doctor. La verdad que excelente su explicación y también vamos a invitar al doctor Ariel Lescano para que dé su opinión al respecto, ¿no? Respecto de lo que podría pasar a raíz de lo que explicó justamente el doctor, de las lesiones que recibió en este caso el joven Luis Gascó, doctor. Sí, bueno, escuchándolo atentamente al doctor, es fundamental la parte médica y sobre todo para la investigación, todo lo que es el informe médico, el tiempo de oro que dice el doctor, desde cuándo llegó al nosocomio y todo lo demás, son todos elementos probatorios que en la investigación sirven para después para el debate, para ver la responsabilidad o no que tiene cada una de las personas, como decía Ana, qué responsabilidad tiene todas las personas que intervinieron, no tan solo la persona que lo golpeó, sino también las personas que emitieron o no prestar auxilio en su momento, o el tiempo que se demoró, que bueno, como consecuencia de eso también es que esta persona estuvo internada muchísimo tiempo hasta que que falleció. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, también le agradecemos al doctor Martín Páez por estar acá. Sí, por estar en el programa y bueno, brindarnos opinión ambos de lo que es este caso, el primero que estamos presentando aquí en Daños Colaterales. Bueno, y vamos a otro caso, pasamos a un caso que sucedió en España, ¿no? Esto vamos a decir una novela. Es una novela, porque es una novela de mentiras y de engaños, donde siempre, por supuesto, hay un perjudicado y no hay un final feliz en este caso, ¿no? Fue una chica que venía con una situación de separación, una separación muy conflictiva, vamos a decir la famosa llamada palabra ahora, una separación muy tóxica, donde ella le pide a una pareja amiga, Cari, que hacerle golpear, que la golpeen para ella poder después poner una denuncia a su pareja. Exactamente, planificó una falsa denuncia
para perjudicar, por supuesto, a su expareja y le pidió, como bien decía Ana, a su amiga y a su pareja actual de que la golpearan. Y a partir de allí comienza toda una investigación donde finalmente se determina por ciertos movimientos y una cámara de seguridad que efectivamente se trató de una falsa denuncia. Esto que estamos viendo en el gráfico es el caso más maquiavélico que he encontrado. Lo dijo la abogada que en principio representó a esta mujer cuando le creyó y le dijo, claro, ¿te golpearon de esta manera? Sí, me golpearon. Y después, hablando con las personas involucradas, se da con ¿qué? Con la verdad. Y ahí es donde, las mentiras tienen pata corta. Exacto. Y es ahí donde le cuentan a modo de broma, sí, nosotros la golpeamos para que esto parezca, claro, que había sido golpeado por la expareja. Y ahí es donde la abogada hace un paso al costado. Dice, yo de esto no quiero ser cómplice, claro, yo no quiero ser. No sé, eso lo vamos a hablar con el doctor Ariel, si esto, ¿cómo se llamaría dentro del derecho? Claro, ¿no? Dentro de lo que es la ética del derecho, ¿no? Del abogado, doctor, cuando ella dice, descubro la verdad, bueno, no es lo que ella me dijo en principio, que había sido víctima de una situación de violencia de género. ¿Cómo analiza este caso o sobre todo el papel que ha tenido la abogada al decir yo no voy a representarte porque efectivamente se trata de una falsa denuncia? Sí, bueno, justamente estamos en presencia de una nueva falsa denuncia, de un hecho que también está tipificado en el Código Penal, que tiene una pena de 2 meses a 1 año. Quien cometiere una falsa denuncia ante una autoridad. Y en este caso se armó, por lo que vemos en el informe, se armó y se hicieron varios hechos para generar una falsa denuncia y poder denunciarlo para ocasionar un daño a un tercero. Claro. Cuando uno es abogado y cuando uno ejerce la profesión, bueno, muchas veces está con los clientes vemos las estrategias legales para asumir nuestro trabajo profesional. En estas situaciones o situaciones muy específicas como la que ustedes están hablando, generalmente, en el caso mío en particular, dejamos de ejercer la defensa técnica o dejamos de trabajar profesionalmente para estas personas. Me parece que es por una cuestión ética y profesional, claro, y razón por la cual dejamos directamente de prestar nuestros servicios. Nada más que eso, o sea, no hay otra situación, porque nosotros tenemos la obligación también de mantener el secreto profesional que tenemos de cuando estamos con un cliente. Claro, ahí vamos, ¿no? El secreto profesional de ninguna manera podría ser testigo, es decir, bueno, sí, en realidad no es lo que está pasando. O acusar a estas personas y decir, mintieron para armar toda esta falsa denuncia a favor de esta joven. Y como decíamos, una cámara de circuito cerrado observa el momento en que esta pareja ingresa al edificio antes que se active todo el protocolo, porque las lesiones que le hicieron fueron muy graves, o sea, no fue solo una golpiza, digamos, con moretones y demás. Había cortes, golpes de puños, realmente fue muy violenta la situación. El nivel de psicopatía. Exactamente. Al nivel de psicopatía, como decía justamente, que la llevó a convencerlos de que hagan semejante cosa, de golpearla y lastimarla a tal punto de poder denunciar a su expareja. ¿Por qué? Porque no superó una infidelidad. Sí. Ese fue el motivo que la llevó a hacer la denuncia a su expareja. Sí, acá en este caso concreto estaríamos en presencia de una falsa denuncia, que hay una condena penal y también daños y perjuicios en la vía civil. Claro. O sea, todo esto como consecuencia de este armado que ustedes mismos están comentando. Y en Argentina ese sería el cargo, o sea, falsa denuncia y... ¿Cuál me dijo lo otro? Y una acción civil de daños y perjuicios por el daño que le ocasiona. Claro, y el daño está hecho, ¿no, Ana? Porque él está preso, fue detenido, le realizaron allanamientos, lo culparon directamente por este tema porque se había activado el protocolo de violencia de género, que es lo que se utiliza habitualmente también acá en Argentina, bueno, en este caso en España. Claro. Doctora, a mí lo que no me quedó claro es, ¿en España está tipificado el delito de falsa denuncia? Hay observatorio falsa denuncia en España. Hay el Código también penal, tipifica la falsa denuncia, pero también hay otros institutos específicos como violencia doméstica, claro, y hay protocolos de urgencia, como en este caso sucedió que directamente se activan esos protocolos y se toman intervención en forma directa del Poder Judicial. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su análisis. Bueno, nosotros nos vamos a la primera pausa en daños colaterales, ya volvemos con más.
Agua y Soda 315 te brinda soda de 1,5 litros, bidones de agua de 12 y 20 litros, dispenser frío y calor. Hace hoy tu pedido al 3816-3363-74 o al 3815-181849. Desde 1965 brindando. Fenixia, belleza y bienestar. Hace más de una década nos dedicamos a brindar belleza y bienestar a quienes nos eligen, renovando siempre nuestras propuestas para mejores resultados. Te invitamos a conocer todos nuestros servicios y a disfrutar de sus beneficios. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. JR Electrónica, alarmas para vehículos, casas y comercios. Además, automatización de portones. JR Electrónica, Uruguay 1389. Comunicate con nosotros al 3814-322322. La Ternerita, lucite en tu parrilla. Te ofrecemos carnes, pollos, frutas y verduras, además achuras en general. La Ternerita, visítanos en Avenida Belgrano 1701. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Luma Hair Studio te ofrece servicios de peluquería, damas y caballeros, manicura, manos, belleza de pies, depilación definitiva, laminado de cejas, ondulación y lifting de pestañas. También te ofrece terapia con imanes. Lunes desde 16 a 21 horas, martes a sábado de 9 a 21 horas. El Abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visítanos en Avenida Belgrano 1593 o llamanos al 4-330-908. El Abuelo, frenos y embragues. Termomate Autocebante Burhan es una creación tucumana para el mundo matero de fácil preparación, individual o compartido con tus más próximos. Es práctico para los viajes, estudiantes, en la oficina o en casa. Termomate Autocebante Burhan, adquirilos en Avenida Belgrano 1593, El Abuelo. Dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la legislatura de Tucumán escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas. Seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetocuman.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán.
en daños colaterales y en este caso con un caso policial que ha movilizado toda la Argentina y sobre todo por toda la lucha que viene teniendo toda la familia de este niño que nos movilizó, como le digo, como decía, a todos, ¿no? En el caso de Lucio Dupuy. Lucio Dupuy es un niñito que estuvo con su madre y su pareja hace unos años y pasó por un montón de situaciones de violencia donde el abuelo hoy, Ramón Dupuy, y su lucha constante por este caso y por tipificar y por acomodar y por armar, ¿no?, leyes donde hagan que se visibilice la violencia infantil. Bueno, Cari, este caso sí, como te decía, movilizó a toda la Argentina. Exactamente, porque el pequeño de tan solo 5 años perdió la vida en manos de su progenitora, como así también de la pareja de esta. Recordemos que Lucio fue determinado no solamente que lo mataron a golpes, sino también que sufrió abuso sexual. Realmente un caso aberrante que no solamente hablamos de la condena, en lo que se refiere a lo judicial, sino también a la condena social, y que ha llevado a los argentinos seguramente a tomar conciencia de la situación y la vulnerabilidad en la que se encontraba este niño y que lamentablemente nadie llamó la atención respecto de lo que estaba sucediendo. Hay un trasfondo donde la familia obviamente también tiene un papel, donde él es sacado de la familia de su papá directamente para llevarlo con su mamá, y toda una cuestión judicial que nosotros ya sabemos cómo terminó con la condena de la progenitora de Lucio, de su pareja, y también de esta lucha que ha encarado Ramón Dupuy. Él es abuelo del pequeño Lucio a través de una fundación, y esta promesa de que no haya un Lucio más en la Argentina ni en el mundo. ¿Sí? Estamos en comunicación con él, le vamos a dar la bienvenida, Ana, al señor Ramón Dupuy, que estuvo en la provincia de Tucumán realizando su tarea a través de la fundación, y vamos a darle la bienvenida a Daños Colaterales. Ramón, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, Ana Dale, también el doctor Ariel Lescano y Karina Ponce le saludan aquí en el estudio de América Tucumán. Hola, buenas tardes, un saludo grande para todos ustedes ahí en el piso, saludo enorme para toda la audiencia. Sí, Ramón, hace poquito te escuchaba en una nota que decías que una de las asesinas principales de Lucio fue la jueza Ballester. ¿Qué me podés contar sobre esto? Mira, yo siempre dije y sostuve desde un primer momento que la tercera asesina de Lucio existía. La jueza Clara Pérez Ballester, la jueza de familia menor del hijo del juzgado número 1. Siempre lo sostuve y lo sigo sosteniendo hasta el último día de mi retiro de vida. Ella fue la culpable de que Lucio fuera asesinado por la progenitora y su novia, porque entregó a Lucio sin hacer uso sentimental, sin preguntarle con qué lo iban a mantener, sin estudiar ni mirar ni siquiera un poquito de expediente, al menos en ese visto, y además Lucio lo entregó por ideología. Salta esto, ¿sabes por qué? Por una pericia que se hizo psicológica y táctica a las asesinas, y por los dichos de la madre no va a estar por reclamar. Entonces, yo no le llamo madre, yo soy progenitor, pero como dice la jueza, entregó a Lucio con ideología, ya que sabía que Lucio era una interferencia en la pareja, que Lucio, la progenitora detestaba asumir el rol de la madre, la experiencia psicológica, la jueza, que Lucio era varón, que Lucio era una pareja, y por eso lo asesinaba. Claro, Ramón, nosotros comentábamos, ¿no?, esta promesa que usted mismo se realizó como abuelo de Lucio, de que este caso, o que sea emblemático y que no vuelva a suceder más. ¿Cómo ha encarado esta responsabilidad, ¿no?, de llevar este mensaje? Hay una ley, hay una fundación. ¿Cómo están trabajando a partir de lo que fue lamentablemente el asesinato del pequeño Lucio? La pasada inicial, el directo de sedes de la asociación Lucio Dupuy, en todo el país. Vamos a estar viendo muy pronto con el ministro de Niñez, Pablo de la Torre, con la secretaria de la Senat, que es Ana Morra, con la subsecretaria Miriam Manaki, donde vamos a tratar de tener en cada provincia una sede de Lucio, para conjuntamente con la Nación, para que sea un CDI, y
para la problemática de los niños de cada provincia. Y sabemos que hay dicho. Tucumán fue la pionera en esto, en arrancar y poner la mirada de la perspectiva de la niñez en todos los colegios. Así que es muy importante para nosotros el recibimiento que tuvimos en Tucumán y lo que ha hecho Tucumán por la niñez de los tucumanos. Bien, Ramón, vos decías esto, ¿no?, de visibilizar y de contar todo y que no suceda más esta violencia a ningún niño. ¿Cuáles fueron qué es lo que vivió Cristian, tu hijo, ¿no?, a la hora de tener la tenencia o de querer ver o visitar a Lucio? ¿Cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las cosas o qué le hicieron estas mujeres a él? Mira, nosotros recibimos como familia 7 denuncias falsas. A través de esas 7 denuncias logró, un día me lo fue a buscar a Lucio a las 10 de la mañana y lo tenía que traer a las 5 de la tarde, y Lucito regresó 1 año y 3 meses después por culpa de la jueza en un cajón. Cristian recibió, Cristian Maxi y yo recibimos 7 denuncias falsas, y a través de esa denuncia por la palabra lista de la progenitora solamente, porque la jueza no atendió al padre, nunca lo atendió al tío, nunca atendió al abuelo. Nunca se lo aceptó al padre para ver si estaba de acuerdo con si se llama la tenencia. El centro de vida de Lucio de La Pampa. En 12 minutos, esto me da mucha importancia, en 12 minutos decidieron el centro de vida de Lucio. No lo pidió la jueza, no lo pidió la asesora, lo pidió un empleado ejecutivo, cambiando en 12 minutos el centro de vida de Lucio. Bien, ya vamos a retomar seguramente esta comunicación y vamos a mejorar la comunicación con el señor Ramón Dupuy. Bueno, doctor Ariel Lescano, él hacía un comentario justamente cuando Anda le consultaba respecto de la jueza Ballesteros, su destitución, el papel que ha cumplido especialmente en lo que fue esta situación familiar que lo lleva a que vuelva con su madre cuando estaba bajo la custodia de una tía, ¿no? ¿Cómo sería la situación, cómo la analiza lo que fue el jury de enjuiciamiento ahí en la provincia de La Pampa hacia la jueza Ballesteros? Sí, esto, llega tal cual manifestaron ustedes, es un caso de un menor que estaba en tenencia, en cuidado personal, que se le decía tenencia, estaba a cargo de una tía. La tía después se acerca a la madre, al juzgado, solicita ya la custodia del menor, y es ahí donde la doctora Ballesteros, jueza, como lo dijo, jueza de familia, le otorga el cuidado y la tenencia a la progenitora, y como consecuencia de esto, bueno, sabemos el trágico final. Después se hizo un jury de enjuiciamiento. El procurador general, estamos hablando de La Pampa, el procurador general de La Pampa solicitó que se la destituya a la jueza esta que había intervenido y a una asesora de niños y adolescentes también que había intervenido en la entrega del menor. Este jury de enjuiciamiento en La Pampa está compuesto, el tribunal vendría a ser que va a juzgar o va a absolver, va a condenar o va a absolver a los magistrados. Está compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, por 2 diputadas de la provincia y por miembros del Colegio de Abogados. Por las noticias que nosotros tenemos, se la absolvió a la jueza interviniente y a la asesora de menores y se votó por unanimidad. Ahí está también la lucha que hace el abuelo Ramón, sobre todo a través de una asociación, y a través de esta asociación, como él lo estaba manifestando, concientizar y generar en distintos organismos del Estado, ya sea en el área de salud, en tribunales, en la administración pública, que se generen y que se visibilice estos hechos que para salvar la vida de muchos de menores. Sí, doctor, sí, volvemos a la comunicación, pero antes que nada le quería preguntar, recién decía Ramón que en 12 minutos, le dieron el centro de vida a Lucio. ¿Esto está bien que no haya pasado por la jueza, que no haya sido visto por un, vamos a decir, por un grupo de psicólogos, que hayan visto su ambiente, que hayan visto las entradas al hospital? ¿Esto estuvo bien? Sí, aprovechando que está Ramón, también te quería, Ramón, buenas noches, soy el doctor Lescano. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va, Ramón? Lo estaba escuchando recientemente y bueno, y acá con mis compañeras que estaban súper interesadas en la situación del caso de Lucio.
Yo lo escuchaba. ¿En qué falló, qué organismo del Estado fallaron, Ramón, que no dieron los síntomas o las alarmas que usted mismo menciona? Mire, doctor, nosotros presentamos a la jueza los chats de agresividad hacia Cristian, hacia el papá de Lucio. Hemos presentado fotos donde Lucio corría peligro en su vida, allí en Santa Rosa, donde tenía las plantas de marihuana, donde hacían fiestas indebidas adelante de la presencia de Lucio. Le presentamos comprando esas drogas, vendiendo drogas. Le hemos presentado muchísimas pruebas a la jueza. También falló salud. Salud entró 5 veces Lucio hospitalizado y lamentablemente nadie hizo una denuncia. Entró con quebraduras, quemaduras, mordeduras, desvanecido. Nadie hizo una denuncia. En la última semana, por ejemplo, en el jardín de infantil de Iván Lucio, Talita de 4, Lucio no podía hacer gimnasia de espalda por el dolor que tenía en su cadera y su columna. Después de la autopsia sale que fueron terribles los golpes que tenía Lucio. Entonces nadie hizo la denuncia de la maestra, nadie se preocupó por Lucio, todo el estado completo falló. Ramón, evidentemente, perdón doctor, evidentemente Lucio ha sido víctima de todas estas fallas y ustedes tienen como objetivo, ahora usted como abuelo a través de la fundación, de que esto no vuelva a pasar. ¿De qué manera van a trabajar ustedes para que efectivamente esto no vuelva a pasar en ninguno de los estamentos que han fallado en el caso de Lucio? Nosotros ya estamos trabajando directamente con la CENAPE, el ministro de Niñez, Pablo de la Torre, y ahora vamos a articular con Tucumán para poder trabajar en conjunto para que estos casos no sucedan, ¿no? Que no tengan vulneraciones de los derechos de los niños. En la Convención Internacional del Derecho del Superior del Niño firmada en el 94, a eso es lo que dice. Entonces, ese es el trabajo arduo que va a tener la sede de Tucumán para ayudar a trabajar conjuntamente con Niñez y conjuntamente a través de Nación para solucionar los problemas de las vulneraciones de los chicos. Ramón, ¿y cómo sería el trabajo específico de la asociación que usted representa? ¿Es un lugar donde en esta sede se pueden hacer denuncias, se va a hacer concientización, se va a hacer capacitación? Mira, la capacitación de la ley Lucio, la semana que viene ya vamos a tener fecha específica para los 3 poderes del Estado. Sí, la sede va a trabajar recepcionando las denuncias que no llegan al Estado de Tucumán. Nosotros a través de la asociación se la vamos a hacer llegar y si no, se la hacemos llegar a Nación, para que Nación tome intervención directamente, ¿no? Para solucionar los problemas de los chicos. Bien. Ese es el motivo y el objetivo de la FUNSE. Bien, Ramón, volviendo al tema de estas mujeres, ¿no? Las psicópatas, le digo yo cuando veo, cada vez que leo el caso. No estás equivocada. En el expediente, las pericias psicológicas evaluadas por maestros. Y ahí quería ir, sí, y ahí quería ir. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, ¿cuál es el diagnóstico que dio, ¿no? el informe psicológico o psiquiátrico a estas mujeres? Porque se había dicho en algún momento que era su lucha por el feminismo, por eso este odio de el matamacho, el matahombre, ¿no? Que se decía en su momento, el feminismo que tenían ellas. ¿Es así? ¿Era por esta lucha lo que sucedía y esto todo lo que el vejamiento que ha vivido Lucio, o fue por una cuestión psiquiátrica de estas mujeres? No, Lucio era varón, no te olvides eso. Sí. Lucio era varón, Lucio era interferencia en la pareja, y bueno, el pensamiento es muerte al hombre, muerte al macho, ¿no? Sí. Están en los audios, están en los chats, bueno, devolvéselo, porque si no va a ser un machirulo, cosas así, ¿no? Estas perversas. Y el resultado de la pericia psicológica y psiquiátrica arrojó esto: asesinas, psicópatas, perversas. En este caso, Ramón, ustedes en un primer momento se manifestaron en desacuerdo con lo que fue la pena que se ha dado a la progenitora, como así también a la pareja de esta, sobre todo cuando la progenitora de Lucio quedó absuelta del tema del delito de abuso sexual. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? ¿Cómo sigue este tema, lo judicial? No, eso ya anda por el predicado porque fueron condenadas a ser reclusión perpetua. ¿Por qué te digo? Porque en primera instancia
Ana Fresco, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Pampa, pertenece al feminismo radicalizado. Por eso se resolvió la progenitora en su primer momento, ¿no? Volvimos a apelar con nuestros abogados y bueno, se le incluyó porque en los documentos se le secuestraron, estaba en la ley de ella 2 y denunció. Así que no había mucha tela para cortar, sino simplemente remitirse a las pruebas. Claro. Ramón, es decir que la condena de prisión perpetua para ella ya quedó firme, lo que yo tenía conocimiento, que ya ellos habían impugnado la sentencia y habían ido a un tribunal de impugnación y ahora el tribunal de impugnación ya resolvió y quedó firme ya la condena de prisión perpetua para ambas. No, no es prisión perpetua. La prisión perpetua son 25 años. Acá es reclusión perpetua. Perfecto. De por vida. Perfecto. Ramón, hablando un poco de lo que es hoy su situación familiar, su esposa, el papá de Lucio, ¿cómo es hoy este contexto, ¿no? Y de qué manera ustedes recuerdan a Lucio, más allá de la lucha que ustedes están encarando, como decíamos, en una suerte de decir esto no va a volver a pasar? ¿Cómo está hoy su familia, Ramón? Mira, nuestra familia el día 26 de noviembre del año 21 fue destruida y muerta en vida, porque no se asesinaron a Lucio solamente, sino todo un país. Y entre ese país nos encontramos nosotros. Nosotros teníamos dos opciones, o cerrarnos en casa o salir a luchar por la niñez, que es lo que habíamos prometido a Lucio el día 28 de noviembre, a las 10 de la mañana cuando lo dejamos en su nichito. Bien. Decidimos salir a luchar por la niñez. Decidimos ver la problemática que hay en los niños en todo celular, que nunca pensé encontrarme con semejante desastre. Sí, soy testigo Ramón, hace muy poco en el Consejo Deliberante tuve la posibilidad de estar en una reunión donde usted estaba con los concejales de Tucumán presentando este proyecto y nos contaba que muchísima gente le llegaba con cartas o pedidos que seguían, ¿no?, viviendo esto, ¿no?, que le había sucedido a Lucio. ¿De qué manera, le pueden hacer llegar a usted las quejas o estas situaciones que están viviendo si la ley no está haciendo nada? Porque sí, Tucumán sí está poniendo mucho el ojo en esto, pero no todas las provincias. Buenos Aires, por ejemplo, no se adherió. No, ni Santa Fe tampoco. Y Santa Fe tampoco. Exactamente, son las únicas dos provincias que quedan para adherir a la ley y el resto de las provincias de la República Argentina están adheridas. ¿De qué manera? A partir del día lunes van a tener un teléfono de la asociación o arrímense ahí a la 25 de mayo 235. Ahí está la sede y ahí está la gente capacitada y idónea para atenderlos. Bien, y bueno, esto deja en evidencia también, Ramón, de que hay muchos casos que no están siendo escuchados, hay muchas personas que están hablando de ciertas situaciones, advirtiendo de posiblemente un desenlace fatal o macabro, ¿por qué no?, y que no están siendo escuchadas. Por supuesto que sí, no están siendo escuchados. En todo el país hay problemática de la niñez. Y te puedo asegurar que hay muchos jueces de familia que cometen muchísimos errores por seguir un protocolo inadherente a lo que es la ley, inadherente a lo que es el sentido común. Que usaran el sentido común más que el protocolo que puedo asegurar que hay muchas más ilusiones que esperaron que los chicos cumplen más. Mira, yo te cuento, nosotros tenemos casos de chicos de mayoría de edad hasta los 23 años que hemos tenido un caso tercer poco, que está judicializado, sin resolución de la justicia. ¿A vos te parece? En los 4 años. Tremendo. Sí, ese día, Ramón, en el Consejo Deliberante usted contaba una estadística, un número, ¿no?, que tenía sobre este tipo de casos que le habían llegado. ¿Cuál es ese número? Mira, yo en mi teléfono tengo más de 1,5 millones de mensajes de pedido de auxilio y de denuncias. Es alarmante lo que está pasando en todo el país con la problemática de la niñez. ¿Usted, Ramón, considera de que todavía en la sociedad argentina hay un desconocimiento respecto de lo que son los derechos del niño? ¿En qué situaciones las personas tienen que actuar cuando ven algo, digamos, alguna anomalía, situación de violencia y demás, que por ahí incluso en algunas familias pueden considerar hasta normal? Por supuesto que sí. Te termino de decir, dentro de la semana que viene vamos a tener fecha para la capacitación. Por supuesto que hay desconocimiento total. ¿Por qué? Porque nunca se dio a conocer las cosas que se están dando a conocer hoy en día. Claro. Que los niños son vulnerados en sus derechos.
en la Convención Internacional del Derecho Superior del Niño firmada en el 94, que la Argentina fue una de las principales países de firmante de la ley, no la respeta, y los jueces de familia tampoco la respetan, así que hay que tener conciencia, hay que tener, no olvidarse de lo que ha pasado con Lucio. Lucio fue un quiebre, una bisagra para esto. Se hizo una ley a favor de los chicos, que es una ley de obligación y permanente, que los van a tener que respetar los jueces de familia, fiscales y los 3 poderes del Estado, los van a tener que respetar sí o sí, y bueno, a trabajar firmemente con la niñez. Sí, Ramón, qué importante también me parece, y lo escuché en un reportaje de usted, poder escuchar a los niños, ¿no? En todos los ámbitos, y poder escucharlo para después poder sacar algunas... El que está en la Convención Internacional firmada en el año 94, los niños deben ser escuchados, no deberían, deben ser escuchados los niños. Está en la ley y está en la 26061, inciso 3, los niños tienen que ser escuchados. Ramón, el programa también tiene la temática respecto de las falsas denuncias. Ustedes como familia también fueron víctimas de estas situaciones de falsas denuncias que se han dado para que efectivamente Lucio vaya directamente a las manos de su progenitora. ¿Cuáles son estas situaciones que ustedes han pasado como familia en cuanto a las falsas denuncias? Siempre falsas denuncias injuriadas por la progenitora, lamentablemente injuriado por la jueza que hizo lugar, desatendido Lucio totalmente en esa falsa 7 denuncias, porque nunca se habló con la criatura. Muchas carencias que usando el sentido común se puede lograr hacer milagros. Bien. Ramón, ¿y por qué Buenos Aires y Santa Fe no se ha adherido a esta ley? Mirá, yo de un principio dije que Lucio nunca iba a ser politizado, ¿no? Lucio nunca supo lo que es un político ni supo lo que era un voto. Yo no tengo ideología política, por el caso de Lucio no va a ser politizado. En Santa Fe hay un partido político que si no le aprueban una ley, ellos no dan foro para que se apruebe la ley Lucio. O sea que a los chicos no les importa Santa Fe. O mejor dicho, a ese partido político. Y pasa exactamente con la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, hoy por hoy, creo que el gobernador, no baja línea para que realmente sea aprobada la ley de cuidado de los niños de la provincia de Buenos Aires. En cambio, en Capa sí, en Capital Federal está adherido. Perfecto. Ramón, hoy usted se ha convertido, lamentablemente por este hecho, en un referente referido a los derechos del niño, a la gente que tiene a la información que deben tener todos los poderes del Estado, la persona que está del otro lado en estos momentos. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la gente que está del otro lado referido a esto, a su lucha y específicamente a favor de los derechos del niño? Mira, alguien me dijo, qué bueno lo que estás haciendo, porque estás abriendo los ojos de mucha gente. Yo no pido eso, no pido que abran los ojos. ¿Sabes lo que pido? Que haya miles de ojos fijándose en la niñez. Nada más que eso. Perfecto. Bueno, Ramón, le agradecemos muchísimo esta comunicación con daños colaterales, con el programa. Por supuesto, también el agradecimiento que esté participando con esta fundación aquí en la provincia de Tucumán. Seguramente muy pronto vamos a tener novedades y vamos a estar muy atentos a todo lo que ustedes realicen en cuanto a las actividades y lo que usted decía, a de qué manera van a continuar esta lucha por Lucio desde la provincia de Tucumán y en todas las provincias del país en lo posible. Sí, Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Un honor de haber estado con ustedes. Les mando un abrazo grande. Gracias. Muy amable, muy amable. Ahí Gracias, estábamos sí. entonces con Ramón, una charla muy clara respecto de su función y de lo que ha pasado con Lucio, y a partir de allí esta lucha, Ana, que ha encarado a través de la Fundación y que, como decíamos, con agrado va a estar abriendo sus puertas la Fundación Lucio Dupuy aquí en la provincia de Tucumán. Sí, Cari, como hacía hincapié, ¿no, Ramón, sobre el tema de la jueza que él la hace responsable de ser una más de las asesinas de su nieto, Lucio Dupuy. Y es ahí donde yo le quiero preguntar al doctor Ariel, en este caso, ¿no? Estos juris de enjuiciamiento, esto que no ha prosperado, porque ella no la han sacado de sus cargos, estuvo enjuiciada, o sea, ¿qué ejemplo nos puede traer en Tucumán? ¿Ha sucedido alguna vez? ¿Tenemos un ejemplo de alguna jueza o juez que ha sido destituido por algún caso de niños? Sí, lo que nosotros estábamos transmitiendo es información de
el jury de enjuiciamiento de la doctora Ballestero y de la asesora de niños y adolescencia, que este jury de enjuiciamiento lo absolvió por unanimidad. No conocemos los fallos ni conocemos en base a cuáles fueron los hechos en los cuales tomaron esta decisión. Porque esto fue a puerta cerrada, ¿no, doctor? Pero quedó absuelto. Es el procedimiento que tiene cada provincia. Nosotros en nuestra provincia tenemos otro procedimiento que es de juicio político y es a través del Poder Legislativo con miembros que están determinados en una comisión específica, que sí hubo casos de destitución. Es más, actualmente hubo una situación, un pedido de juicio político, pero que no se llevó a cabo la destitución, sino que hubo una renuncia de una jueza de familia, que fue un hecho actual y hace muy poco. Bien, porque por ahí, digamos, la gente entiende o cree que no solamente tiene que ver con las inconductas o las resoluciones que toma un magistrado, que puede ser cuestionado y llevado a juicio político, sino también pueden ser en casos de inconducta individual o personal, como ha pasado con un juez aquí en Tucumán. Sí, esa es otra situación, otro caso muy especial que se llevó a cabo y que es como consecuencia también de un juez de familia, pero que a él sí se lo destituyó del cargo como consecuencia también de un caso donde hubo una inconducta de su vida particular o su vida social o personal. Y ese que se habló mucho en la sentencia de la destitución del decoro y del Tribunal de Ética, del Código de Ética Iberoamericano. Recién dijo jury de enjuiciamiento. ¿Cuál es el contexto de este juicio? Porque por ahí nosotros conocemos lo que es un juicio normal, un juicio donde vas a tribunales, donde ocurre, quiénes son los que enjuician, quiénes son los que dan el veredicto. Sí, en el caso, como lo dije anteriormente, en La Pampa está formado por la Corte Suprema de Justicia, por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, por el Poder Legislativo a través de 2 diputadas provinciales y por representante del Colegio de Abogados. En base a ello se toma el caso, se lo resuelve el caso y se resuelve el caso de la destitución o no destitución. En este caso se la absolvió y no se la destituyó a ninguna de las dos. Es importante también destacar que en este caso, y para que hagamos un análisis ya final y general de este caso, las dos personas que cometieron el homicidio de Lucio Dupuy están con condena ya directamente efectiva y es una condena perpetua que tienen las dos personas, la madre y la pareja de la madre. Bien, la verdad, excelente la conclusión. Sí, así es. Bueno, la justicia hizo su trabajo en este caso, la cuestión es ahora el trabajo de Ramón, ¿no? Detrás de todo esto para que no suceda nunca más esta situación, para que no haya nunca más un Lucio en la Argentina. Y ese es el trabajo que está en estos momentos haciendo Ramón para todos. Y nosotros, a través de Daños Colaterales, seguramente vamos a estar reflejando esto, ¿no? El trabajo que va a realizar la Fundación Lucio Dupuy y bueno, nuevamente el agradecimiento para Ramón y esta comunicación y esta posibilidad de transmitir a la población y a nuestra audiencia el trabajo que van a realizar por los derechos de los niños para que no haya otro caso Lucio. Sí, bueno, nos vamos despidiendo de Daños Colaterales. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias como siempre. Y como siempre, analizando también los casos que ustedes traen a toda la comunidad. Bien, bueno, buen jueves para todos así en su casa. Muchísimas gracias, Cari. Y buenas noches para todos. Nos vemos en el próximo programa de Daños Colaterales.